Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Señor, gracias por cada persona presente, los amigos y amigas, los hermanos y hermanas, pero gracias también por todos aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Padre amado, ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor, prepárenos para recibir su verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante estos días estamos trabajando con una serie acerca de la oración. Hoy vamos con la segunda parte de la pregunta, ¿por qué orar? Cuando estudiamos a la persona del Señor Jesús y cuando estudiamos la vida de oración de Jesús, necesitamos hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Qué motivaba a Jesús a orar? ¿Cuáles eran las razones por las que Jesús lo hacía? Siendo que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, siendo que Jesús es una persona, un ser, que siendo divino se hizo hombre, siendo Jesús el creador del universo, siendo Jesús el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, siendo Jesús el que sustenta todo el universo, ¿por qué necesitaba orar? ¿Cuáles eran las razones por las que Jesús oraba? ¿Y por qué tan interesado en la oración? Cuando estudiamos la Biblia y descubrimos el secreto de la oración, nos encontramos con la siguiente verdad. No hay nada en la tierra más poderoso que la oración. No hay ninguna arma más poderosa que la oración. La clave de la vida cristiana está en la oración. En la vida de Jesús descubrimos que para él era de vida o muerte la oración. En San Lucas capítulo 5, versículo 16, dice que él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué cosa hacía? Oraba. Cuando usted lee la Biblia acerca del Señor Jesús, todas veces que tenía que hacer una decisión grande, pasaba la noche orando. La clave entonces, en la experiencia de Jesús, el secreto de la vida de Jesús estaba en que siempre mantenía la conexión con el Padre Celestial. La oración es la vía, la oración es la forma, la manera, la oración es el cable que hace que nos conectemos con la fuente que es nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles eran las razones por las que Jesús oraba? Hay 3 razones que debemos estudiar rapidito. Número 1, Jesús disfrutaba la comunión con el Padre. Número 2, en su humanidad Jesús dependía del Padre. Y número 3, para modelarnos la vida que agrada al Padre. 3 razones. Vamos con la primera. A la luz de la Biblia, Jesús disfrutaba de la comunión con el Padre. San Juan capítulo 17, versículo 24. Vamos rapidito a ver si podemos cubrir todo. San Juan capítulo 17, versículo número 24. ¿Cómo dice la Biblia? San Juan capítulo 17, versículo 24. ¿Cómo dice? Padre, aquellos, ¿qué cosa? Que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Qué dice ahora? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mi pregunta, ¿conocía Jesús al Padre? Sí. Ahora quiere involucrar en esa relación con el Padre a usted y a mí. Esa comunión frecuente, esa relación íntima con Dios, hacía de la vida de Jesús en la tierra lo que llegó a ser, lo que fue. ¿Por qué? Si usted no pasa tiempo con una persona, no la conoce. Si usted sí pasa tiempo con esa persona, no solamente usted afecta a la persona, sino que la persona le afecta a usted. Cuando usted pasa mucho tiempo con alguien, las frases y las palabras de la otra persona, usted inconscientemente empieza a reproducirla. Hay una ley que se llama la ley de la contemplación. Usted se parece a lo que usted contempla. Cristo siempre estaba en íntima comunión con Dios. Padre, dice el Señor Jesús,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Si hay una relación de amor entre usted y otra persona, siempre habrá razones para que haya comunicación. Si no hay una relación de amor, habrá manera o se luchará para que no exista la comunicación. Pero cuando hay verdadero amor, la comunicación es automática. ¿Eso sí o no es así? No importa que usted esté donde esté, no importa cuán caras sean las llamadas, no importa que la llamada sea directa, no importa que el teléfono venga caro. Usted tiene la necesidad de hablar con esa persona. Y si no, pregúntenme a doña Esther. En la Biblia el Señor Jesús nos dice, San Marcos capítulo 1, versículo 35, esa comunión con Dios para Cristo era de vida o muerte. No le importaba el tiempo ni lugar, Él necesitaba estar en comunión con Dios. San Marcos capítulo 1, versículo 35, ¿cómo dice el verso 35? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿qué dice? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué esa necesidad de Cristo de hablar tanto con su Padre? ¿Acaso no es Cristo el Todopoderoso Creador? Sí. ¿Acaso no es Cristo Emmanuel Dios con nosotros? Sí. ¿Acaso no es el Verbo que creó todas las cosas? Sí. Sin embargo, en su naturaleza humana sentía la necesidad de depender de Dios, la necesidad de conectarse con Dios, la necesidad de estar en comunión con Dios. El Dios Hijo se sometió al Dios Padre. Jesucristo vino a darnos el ejemplo que usted y yo debemos seguir. La necesidad de la relación con Dios, la necesidad de la comunión con Dios, la necesidad de la comunicación con Dios, le hacía cada día buscar temprano en la mañana o amanecer buscando esa relación con Dios. Ahí en el parque hay unas plantitas amarillas, chiquititas, que parece que no tienen ninguna significación. Y me llama la atención en la mañana, cuando voy a caminar antes que salga el sol, que ellas están todas conectadas hacia arriba. Pero cuando usted observa y el sol comienza a salir, todas se inclinan para recibir los rayos del sol. Y es automático. La misma plantita gira para recibir los rayos del sol. Es como si de repente están mirando hacia arriba durante la noche y cuando el sol sale, automáticamente ellas empiezan a dar la vuelta para recibir los rayos del sol. ¿Conocen el girasol? ¿Conocen la flor del sol? ¿Por qué le llaman flor del sol? Porque ella gira para recibir los rayos del sol. Cuando una persona gira para recibir los rayos del sol de justicia, como se le llama a Jesús, su vida refleja la belleza y la presencia del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre buscaba la íntima y estrecha comunión con Dios. San Mateo capítulo 14, versículo 23. San Mateo capítulo 14, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? San Mateo 14, 23, despedida la multitud, ¿qué dice? Subió al monte, ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿dónde estaba Jesús? Estaba allí solo. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Mire, haga una prueba. Tómese 10 días. Tómese 10 días. Y en esos 10 días, atrévase a pasar por lo menos una hora, lo mínimo, una hora en oración. Atrévase. Cuando usted se pone en oración, usted entra a otra dimensión. Entra a la dimensión espiritual. Entra a la comunión con el cielo. La mayoría de los seres humanos no saben que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. La mayoría de la gente no sabe que lo que verdaderamente es lo que no se ve. La mayoría de la gente no sabe que cuando todo termine, todo esto será quemado. La mayoría de la gente no sabe que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle, ¿cómo dice la Biblia? En espíritu y en verdad. La oración es la única manera de conectarte con el mundo espiritual. La oración es la única manera de conectarte con Dios. Jesús lo sabía. Cuando Cristo vino a la tierra y tomó una naturaleza humana, sentía la necesidad de que esa naturaleza humana estuviera conectada con la fuente de la vida. Y en su caso, la fuente de la vida era el Padre Celestial. Mire lo que dice la Biblia, San Lucas, capítulo 6, versículo 11 y 12. San Lucas, capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos rapidito. Jesús es nuestro ejemplo y nuestro modelo en todo. ¿Qué dice el versículo 11? Y ellos se llenaron ¿de qué? De furor. ¿Y qué dice la Biblia? Y hablaban entre sí, ¿qué cosa? ¿Qué podrían hacer contra Jesús?
En aquellos días, ¿qué dice? Él fue al monte a orar. ¿Y qué dice ahora? Y pasó la noche orando a Dios. Cuando era preceptor en la Universidad Adventista Dominicana, empezaron a ocurrir situaciones y algunos detalles que llamaban la atención. No sé cuántos han trabajado o estudiado en una universidad con internado, ustedes saben a qué me refiero. Y se me ocurrió todos los miércoles reunir a los estudiantes, tenía 259 estudiantes de todos los niveles en la universidad. Le dije, miren, vamos a tener una vigilia todos los miércoles. Y los que quieran acompañarme, que vengan. Y vamos a empezar la vigilia todos los miércoles. La vamos a empezar desde la hora de dormir, que era 9:30 de la noche. Y le vamos a estar hasta el amanecer. Y ustedes pueden creer que había estudiantes hasta de secundaria que venían a amanecer en oración. Y oiga lo que pasó. Un buen día se le metió el diablo a una muchacha. Y estaba dando una clase en un segundo piso y alguien vino y me dijo, mire, a fulana se le montó el demonio, compadre. Y dice que quiere hablar con usted. Digo, ¿conmigo? Sí. Y dije, bueno, cuando yo termine mi clase yo voy y hablamos. Dice, sí, pero quiero hablar con usted allá, en el platanal que está detrás del internado de señorita. Digo, se equivocó. Vamos a hablar en la mata de Javilla, que está frente al internado de señorita, donde todo el mundo cruza por ahí. Digo, que soy yo lo que el demonio vaya a hacer allá en el platanal, en ese monte. Bueno, pues ahí nos reunimos, compadre, nos sentamos. Y cuando llegué, la muchacha empezó a hablar y me decía, yo fui enviado para apoyarte. Tú estás haciendo los ayunos y oraciones y yo vine para darte apoyo, para estar contigo. Y entonces le dije al espíritu, le digo, está raro eso porque usted cogió un modelo muy peligroso. No creo que sea el mejor modelo, el mejor ejemplo a quien usted cogió para este tipo de cosas. Escúchame, me dice. Yo sé a qué hora tú te levantas en la mañana, tu afán de estudiar la Biblia, tus oraciones. Y empezó a decirme mi vida privada, mi vida personal. Dije, ahora es peor, querido, porque, y estoy hablando con una muchacha, digo, ahora es peor, querido, porque me está diciendo mis cosas personales y eso no son cosas que te incumben a ti. Además, te voy a decir que esta muchacha que tú escogiste para dar este mensaje tiene ciertos detalles que tú deberías saber. Yo sé quién tú eres y a mí no me va a engañar. Y entonces se puso furioso. Tomé a la muchachita por los brazos, que no era tan muchachita. Empezamos a orar y el espíritu se fue. Y entonces la muchacha reaccionó y se despertó y me dice, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Le digo, ¿qué hacemos aquí? Arregla tus cosas con el Señor. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Una vida de comunión con Dios se manifiesta en una experiencia diaria, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué usted cree que Jesús oraba tanto? Cuando usted lea el libro de San Marcos entero, descubrirá dos cosas. Primera pregunta, ¿quién es Jesús? Segunda pregunta, ¿quiénes son los discípulos? Pero no hay ninguno de los evangelios que muestre a Jesús luchando tanto contra los espíritus del mal que en el evangelio según San Marcos. Si usted no es una persona de oración, el enemigo lo va a engañar. Si usted es una persona de oración, el enemigo no lo puede engañar. Hay un pensamiento en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 195, el párrafo número 3 que dice, la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Tomemos ese párrafo y apliquémoslo a la vida de Cristo Jesús. Pregunto, ¿tenía Cristo una vida de íntima comunión con Dios a través de la oración, sí o no? Sí. ¿Lo atacaba el demonio, sí o no? ¿Y era su protección la comunión con Dios, sí o no? Sí, el secreto de la vida de Jesús, número 1, era su anhelo, su necesidad de vivir en comunión con Dios, ya sea por la mañana, ya sea en la tarde, ya sea por la noche. No importaba, siempre Jesús tenía tiempo para estar en comunión con Dios. Cuando usted saca tiempo para estar en comunión con Dios, cuando usted saca tiempo para comunicarse con Dios, siempre Dios sacará tiempo para comunicarse con usted. Dios siempre se manifestará en la vida suya. Si usted no ha notado más del poder de Dios en su vida, es porque usted no ha sacado más tiempo para estar en comunión con Él.
El poder de Dios que actúa en la vida suya es proporcional al tiempo que usted dedica para estar en comunión con Él. No olvide eso. No son conceptos, es una experiencia. No son ideas o teorías, es un estilo de vida. No son cosas, es una vivencia. El mundo está tan malo como está porque la mayoría de los cristianos no están orando. Haga la prueba. Haga la prueba. Y siempre me gusta decirle a la gente, mire cuánto tiempo usted dura comiendo. Desayuno, comida y cena. Y sume todo ese tiempo. Y atrévase a orar la misma cantidad. No, lo que pasa es que yo no sé qué voy a decir. La oración es una experiencia. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una manera de ser. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es la oración? El acto. ¿Y qué hago? Ok. Haga una lista, recuerden que le dimos unas libretitas para hacer su lista. Haga una lista de los puntos o los tópicos de los que usted quiere hablar con Dios. La oración es de hablar con Dios, es comunicarse con Dios. Cuéntele sus experiencias. Número 1, primer paso en su oración. Háblele a Dios y agradézcale todo lo bueno que está haciendo por usted. Número 2, después de contarle y darle gracias por todo lo bueno que ha hecho por usted, entonces dígale a Dios la disposición y la disponibilidad que usted tiene para que Dios haga en usted lo que Dios quiere hacer en beneficio de los demás. Y número 3, entonces dígale a Dios cuáles son las cosas que usted necesita. No estamos hablando de deseos ni de caprichos, estamos hablando de ¿qué? Necesidad. Y si usted no necesita, no pida lo que usted no necesita. ¿Se entendió? La oración es una experiencia con Dios. La oración es una comunión con Dios. La oración es una comunicación con Dios. Jesús necesitaba tanto orar porque le gustaba estar en la presencia de Dios. Cuando usted ama a una persona, cuando usted admira a una persona, cuando usted se siente bien con alguien, ¿le gusta estar con esa persona o no le gusta estar con esa persona? Entonces, si aprendiéramos a estar en comunión con Dios, sentiríamos la necesidad de estar siempre conectados con Él. El tiempo que usted pasa en comunión con Dios es tan especial, es tan agradable, es tan hermoso, es tan recreativo, es tan trascendente que cuando usted ya hace de la oración una experiencia personal, no hay un momento que usted no quiera estar hablando con Dios. Cuando viaja, cuando regresa, cuando está en casa, cuando no está, no importa el momento, usted quiere estar en comunión con Él. Y eso le pasó al Señor Jesús. Resultados, miren la vida de Jesús. Resultados, miren cómo vivió Jesús. Resultados, es que es automático. Mientras más tiempo usted pasa con Dios, más poderosa es la presencia de Dios en la vida suya. ¿Se entiende o no se entiende? Y ese fue el secreto del Señor Jesús. Número 1, el Señor Jesús oraba tanto porque el Señor Jesús disfrutaba la comunión con el Padre. Era feliz de estar en comunión con Dios. Era feliz de estar en relación con Él. ¿Qué pasará en Italia? Tú no te preocupes, enfócate en tus sermones. ¿Cómo no, Señor? Ese es su problema, ese problema no es mío. ¿Tiene Dios poder para hacer maravillas? ¿Es Dios todopoderoso? Entonces no te angusties ni cargue lo que debe cargar Él. Deja que Él cargue lo que tiene que cargar y haz tú lo que te toca hacer. Y Dios hará siempre lo que Él le toca hacer. Hay una historia interesante de un predicador que iba a dar una campaña en África y necesitaba una cantidad grande, como $50,000 para la campaña. Las personas que le apoyaban, pues el dinero no llegó. Pero él sentía que el Señor le decía, tiene que ir a África, tiene que dar la campaña. Y dijo, ¿cómo no? Compró el vuelo, llamó y armó todo por allá. Tenía que llegar unas cuantas semanas antes para... Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. Mira los detalles. Y él dice que no tenía un centavo, pero compró el vuelo. Y los días pasaron y el dinero no llegaba. Y llegó el día de ir al aeropuerto y el dinero no llegaba. Y él cuenta que estando en el gate, en la puerta de entrada, se reía y decía, vamos a ver cómo que Jehová va a resolver este problema. Y ahí sentado,
Alguien se le acercó y le pregunté, ¿usted es fulano de tal? Sí. Aquí tiene un sobre. Pregúnteme qué tenía el sobre. Un cheque. ¿Y qué tenía el cheque? $50,000. Y cuando él abrió, que miró, empezó a llorar. Y hizo todo su viaje llorando. Yo le hago una pregunta. ¿Dios es el dueño de este negocio o no es el dueño de este negocio? A ver, ¿sí o no? El problema es que no oramos. Si no estamos en el Espíritu, no entendemos las cosas espirituales. Y la razón es que no oramos. Jesucristo oraba porque le gustaba estar en comunión con su papá. Número 2, segunda razón por la que Jesús oraba. En su humanidad, Jesús dependía del Padre. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Vamos a Hebreos 5, 7 al 9. ¿Qué dice el versículo 7 al 9? Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. ¿Qué dice el versículo 7? Y Cristo, en los días de su carne, ¿qué cosa? Ofreciendo ruegos y súplicas, ¿con qué cosa? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. ¿Rogó Cristo o no rogó? ¿Sí o no? ¿Suplicó o no suplicó? A ver, ¿sí o no? O sea, no eran oraciones deportivas. La mayoría de nosotros hacemos oraciones deportivas. Pero cuando su vida está en peligro, no es una oración deportiva. Cuando su familia está en peligro, no es una oración deportiva. Cuando sus hijos están en peligro, no es una oración deportiva. ¿Es así o no es así? A usted se le va el sueño y se le quita todo de la mente y solo tiene una sola cosa en su mente. Jesucristo sabía lo que estaba en juego. No solamente estaba en juego la humanidad, estaba en juego Él mismo. A ver, ¿sí o no? Jesucristo vino a un mundo de pecado, a lidiar con un príncipe que tenía derecho de estar ahí, a jugársela todas y a dar su vida por esa situación. Mi pregunta, ¿necesitaba depender de Dios? Sí. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en el libro de Hebreos. ¿Qué dice el versículo 6? Capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué cosa aprendió? La obediencia. Miren el pensamiento otra vez. ¿Qué cosa dice que aprendió? ¿Que aprendió algo Cristo aquí en la tierra? Sí. ¿Qué aprendió? La obediencia. ¿Quién es el dueño del universo? ¿Quién creó todas las cosas? Jesús. Se hizo hombre y siendo hombre aprendió a ¿qué? A obedecer. Y si él necesitaba orar, rogar, suplicar, dice con lágrimas, y aprendió a obedecer, nosotros deberíamos hacer lo mismo. A ver, ¿sí o no? Si Dios nos bendijera como nosotros queremos, sin haber orado como necesitamos orar, la bendición nos destruiría. ¿Es así o no es así? Uno de los 7 pecados capitales es hacerse rico sin trabajar. La mayoría de la gente que se gana la loto terminan destruidas y destrozándose. No están preparados para manejar todo ese poder del dinero. Y hay muchas bendiciones que Dios no nos dará si no aprendemos a estar conectados con Él íntima y profundamente a través de su palabra. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Qué dice el versículo número 8? Y aunque era hijo, y aparece con letra mayúscula, ¿aparece o no aparece ahí con letra mayúscula? ¿A qué se refiere eso? Salmos capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. ¿Qué significa eso? Que Cristo es el ungido, el Mesías. ¿Qué significa eso? Que Cristo es Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo tiene un trono, que Jesucristo es un ser divino, que Jesucristo es todopoderoso. Y aunque era eso, en su naturaleza humana, aprendió la obediencia. Oye, qué interesante. Dios aprendiendo cuando se hizo hombre. Mi pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Sume usted cada día el tiempo que gasta o malgasta en cosas sin valor. Multiplíquelo por 7, que es una semana. Multiplíquelo por 30, que es un mes. Multiplíquelo por 365, que es un año. Y usted notará cómo su vida se está yendo a pedazos porque usted no aprovecha bien el tiempo. Es causa y efecto. Jesucristo aprovechaba bien el tiempo, sacaba tiempo para orar. ¿Y qué manera de orar? Dice el versículo 9. ¿Cómo dice el verso 9? Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué dice ahora?
Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para cuántos? Para todos los que le obedecen. ¿Pero aprendió él a obedecer primero? A ver, ¿sí o no? Él aprendió a obedecer primero para mostrarnos a nosotros que también debemos aprender a obedecer. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo aprendió a depender del Padre. San Lucas capítulo 3, versículo 21-22. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 3, versículo 21-22. Recuerde, Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Debemos seguir lo que Él hizo. San Lucas capítulo 3, versículo 21-22. ¿Qué dice el 21? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice ahora? Y orando, el cielo se abrió. ¿Y qué dice? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Y qué dice? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Dice que oraba o no dice que estaba orando? A ver, ¿oró o no oró? Cuando usted sabe y desarrolla la experiencia de la oración, usted ve cosas y vive situaciones que usted no la puede explicar. Hay momentos de su vida donde el mismo Dios le dice, ora. Y hay momentos en la noche que usted se despierta y la impresión del Espíritu es, tiene que orar por esto. Le cuento esto. Y tengo que hacer una confesión. Si la vida cristiana no fuera lo que es, perdone, yo no fuera cristiano. Estamos en la iglesia central de Puerto Plata, en mi país. Llegamos a la casa después de haber predicado. Y cuando llego a la casa, que salgo del carro, hay una voz que me dice, corre, ora por tu mamá. Andrés, corre, ora por tu mamá. Me asusté y salí corriendo para mi habitación. Me tiré de rodillas y empecé a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y cuando cerré los ojos y empecé a orar, empecé a llorar, en mi mente, en todo lo que yo veía era candela, candela, fuego, candela, llamarada de candela. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y la voz me decía diciendo, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y ahí seguí orando, seguí orando, seguí orando. Y lloraba y oraba, pero oraba como si fuera lo último que iba a hacer en mi vida. Después de casi una hora, hora y tanto de orar, entonces la voz me dice, ya. Y paré de orar, me sequé las lágrimas, me senté en la cama y dije, algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. En ese tiempo no teníamos teléfono en la casa, ni habían celulares tampoco. Así que mire cuán comunicados estábamos, Al otro día llamé a mi casa y me dice mi hermana, ay Andrés, tú no sabes lo que pasó aquí anoche. Dijo, no, anoche cuando llegué de la iglesia eran como las 10 de la noche y yo sentí una impresión tan grande, Carmen, que Dios me decía, ora, ora, ora. Y me pasé más de una hora de rodillas orando y llorando y clamando y rogando, como si algo terrible estuviera por pasar. Dice, escúchame mi hermanito, escúchate. Anoche mamá se quedó en la habitación, en la última habitación de la esquina de la casa. Tú sabes que para la planta eléctrica que yo tengo para el salón, un salón de belleza, hay una cuestión de 5 galones de gasolina. Y ese garrafón de 5 galones de gasolina lo habían puesto en un closecito todo de concreto arriba. Y abajo del closecito había una cortina y ahí ponían ropa. Mi mamá se sentó en la orilla de la cama, y ella no podía moverse, no podía caminar. Y la puerta se cerró con seguro, entonces había que abrir por dentro, no se abría por fuera. Escuche bien, como ella creía en esa bobería creía en eso de prender a velones y velas, ¿están entendiendo? Pues habían encendido una cuestión de esa abajo de una mesita y con la brisa que entraba por la ventana, una de las cortinas se movió y le pegó a la cuestión aquella y se incendió. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando se encendió la cortina, pues la cortina cogió fuego, la mesita que había cogió fuego también. La brisa que entraba empujó la puerta y la puerta se cerró. Mamá no puede salir corriendo ni puede moverse porque no podía caminar. Se enciende la cortina
coge fuego la cortina, empieza a encenderse la ropa. Coge fuego, ¡fum!, la ropa. Y pregúnteme quién está arriba en un envase plástico. La gasolina. La gente se desesperó porque una casa de concreto y tiene protectores, las ventanas tienen protectores de hierro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vi que afuera la gente vino corriendo que se prendió todo eso y cuando vinieron querían romper la puerta, pero trataron de romper la puerta también es de madera, una puerta fuerte. Tuvieron que subir por arriba, por suerte que la casa tenía el techo de zinc. Rompieron las planchas de zinc, se metieron por arriba para quitar el plafón, porque o te mata el fuego o te mata el smog, te mata el humo. Los 5 galones de gasolina se encendieron. Se derritió el plástico, aquello todo se incendió. Entonces la pregunta de la gente, ¿cómo no se quemó? Se quemó la ropa, se quemó la cortina, todo se quemó por allí. Y en la esquina de la cama donde ella estaba sentada no se quemó, todo se quemó. ¿Cómo no la mató el humo? ¿Cómo no la mató el fuego? Y por eso la voz me decía como con angustia, ora Andrés, ora. Estoy orando, hasta que lograron romper arriba, echar un poco de agua. El muchacho se tiró con una cosa en la cara, abrió la puerta y bueno, aquello fue una cosa. Y estaba sentada mi mamá. Cuando la sacaron, la sentaron tranquila, le preguntaron, Socorro, ¿y usted no tenía miedo? No, se sonrió. ¿Y cómo se siente usted? Yo estoy tranquila, yo estoy bien. O sea, Jesús entendió lo que es la oración por la vida que él vivió. Satanás le quería arrancar la cabeza desde que pisó esta tierra. ¿No mató a Herodes a todos los niños? A ver, ¿mató a Herodes a todos los niñitos que había en Belén o no los mató? ¿A quién quería matar? Cuando usted tiene su vida en peligro, cuando usted ha tenido experiencias espantosas, es que usted entiende el valor poderoso de la oración. Pero no espere hasta ese momento para orar. Empiece a orar ahora, para cuando ese momento llegue, ya usted está vigoroso y fuerte y ya tiene cómo hacerle frente a la situación. ¿Se entiende o no se entiende? Jesucristo dependía de Dios, Jesucristo dependía del Padre. San Juan capítulo 11, versículo 41. Mire lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 11, versículo 41. ¿Cómo dice el versículo 41? Entonces, ¿qué cosa? Quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿qué cosa? Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Estaba orando Jesús? Le hago una pregunta, ¿pero Cristo no es el todopoderoso creador? Sí. ¿No fue el que hizo el universo? Sí. ¿No fue el que hizo los principados y las potestades? Sí. ¿No es el creador de todas las cosas? Sí. ¿Y ahora por qué depende del Padre? ¿Por qué tiene que orarle a Dios para que Lázaro resucite? Porque nos está dando a nosotros, nos está dando el ejemplo de cómo debemos hacer. Cuando Pedro llegó y le dijeron que Tabita Dorcas estaba muerta y le dijeron que era la que hacía los vestidos y ayudaba tanto, ¿oró Pedro para que Tabita Dorcas resucitara, sí o no? Sí. ¿Resucitó o no resucitó? Sí. Entonces aprendió la lección. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema, cuando usted se conecta con Dios no hay nada imposible. Hay un lugar que se llama Las Colinas en mi país, en la ciudad de Santiago. Fue mi primera experiencia como pastor. Habían unos vecinos 5 casas más arriba de donde vivíamos. Y cosa curiosa, siempre quería ir a esa casa y siempre el Señor me decía no. Y quería ir, no. Y no. Un día estaba en la oficina, en la iglesia central de Santiago, donde era pastor entre otra iglesia, la iglesia de la Caridad y etcétera. Y me dice el Señor, corre, vete a tu casa, corre, vete a tu casa. Digo, ¿qué pasó? Salí corriendo, cerré la oficina y salí corriendo para mi casa. Estaban Andresito y la nena, la cuna no había nacido. Estaban chiquititos. Tito debía tener, qué sé yo, 2 años y la nena 1 año.
Y llegó corriendo a la casa y entro corriendo y le pregunto a Esther, ¿y qué es lo que pasa aquí? Aquí no pasa nada, gordo. Y los muchachos están ahí afuera jugando y salí corriendo, allí estaban todos jugando. Y digo, pero ¿y qué me pasa a mí, Señor? ¿Qué está pasando? Voy a la habitación y me arrodillo. Dios mío, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué esta ansiedad? ¿Por qué esta angustia? Me dice, ve, atiende al teléfono. Y entonces suena el teléfono. Cuando voy corriendo al teléfono, hay una voz que dice, ay, pastor, corra, que mi mamá se está muriendo. Era la vecina que vivía 5 casas más arriba. Así que solté ese teléfono, me monté en el carro. Yo dije, en el carro llegaba más rápido. Prendí el carro, el Peugeot de aquel Tito. ¡Bum! Y yo una vez llegué, salí corriendo y entré. Oiga, qué cosa linda. Cuando entro está todo el mundo llorando. La señora tirada por allá, las hijas, las amistades, todo el mundo llorando porque el médico que atendía a esa mujer hacía más de 30 años estaba saliendo de la habitación donde estaba la dama, doña Lola, que se estaba muriendo. Y cuando él está parado en la puerta, llorando también, le dice como, ya, o sea, ya. Cuando me paro y miro por la puerta donde está parado el médico, allá adentro hay otra señora mayor poniéndole un paño a doña Lola aquí en la cara, aquí, un paño de aquí a aquí. Ustedes saben que la gente muy mayor cuando se muere a veces ¡clum!, se le desencaja esta cuestión. Pues la doñita le está amarrando esa cuestión ahí porque como ya se murió, ya está lista para que no se le desencaje el asunto. Oiga, yo no sé cómo es, pero se me entró un coraje y le digo al médico que está parado en la puerta, espérese, déjeme entrar. No, ya no hay nada que se pueda hacer. Ahí sí me incomodé más. Digo, por poco le digo, usted se quita o yo lo quito. Y lo mira a los ojos y le digo, permiso. Y todo el mundo se queda, ya empezó la lloradera porque ya la doña. Y entonces el tipo que está parado en la puerta, como que no se quiere mover. Y entonces le digo, permiso. Oiga, pero espérese un momento, ¿y qué derecho tengo yo en esa casa? ¿Me están entendiendo? Mire, déjeme decirle un secreto. Cuando usted saca mucho tiempo para orar, Dios toma derecho sobre usted. Y el Espíritu de Dios guía y dirige la vida suya. Y usted hace cosas que usted no la puede explicar. Pues el hombre se asustó y se quitó de la puerta. Y entonces entré a la habitación y con todo el derecho que yo no sé quién me estaba dando, le digo a la otra doñita que está amarrando el paño, quítele eso. Y la señora se asusta, le quita el paño y salga. Y la otra señora se sale de la habitación. Cerré la puerta y voy y le digo a doña Lola, la muevo, doña Lola, y hace así. Digo, óigame, voy a orar. Aguántese ahí. Cosa chula, mamacita linda, mamá. Oro por la señora, oro, y después que termino de orar, le digo, dígame una cosa, ¿usted sabe con quién está aquí hablando con usted? Y me dice la viejita, el pastor. Digo, ok, ahora vamos a hablar. ¿Qué es lo que a usted le pasa? ¿Cuál es el problema? O sea, pero ustedes me están entendiendo. Yo estoy hablando con una autoridad de una manera que yo mismo me pregunto, pero ven acá, ¿y qué es lo que estaré loco? O sea, ¿me están entendiendo? O sea, yo estoy haciendo cosas que para mi mente es una locura. ¿Quién me mandó a mí a esto? Pero ¿qué derecho tengo yo a esto? Y le digo a la doñita, ¿qué es lo que pasa? Me dice ella, qué bueno que usted vino. Pero afuera se oye la lloradera. ¡Ay, ¿sabe cómo comienza la gente a gritar cuando una gente se muere? Empiezan los lamentos y qué sé yo qué y toda la bobería. Y entonces muevo a la señora y le digo, doña Lola, ¿usted está consciente de que estamos hablando? Sí, pastor. Digo, ¿y qué es lo que pasa? Dice, esta gente me están matando. Digo, no me diga, porque era media chismosa la viejita. Y me dice, sí, esta gente me está matando. Digo, explíqueme. Dice, usted mire la hora que es. Digo, sí, es tarde. Hoy en el día entero lo que he mandado una agüita y limón. En todo el día. ¿Cómo no me...? Pero es que tenía úlcera, no podía comer cualquier cosa. Entonces le daban comidita así. Digo, no me diga eso. Sí, qué bueno que usted vino. Porque esa que está ahí afuera, esa es la primera que me está matando. Y dije que es la hija mía. Y es más, ¿usted quiere? Se lo digo delante de ella. Digo, no, pues usted se lo va a tener que decir usted misma. Cuando yo abro la puerta, que la gente viene y me mira, yo estoy muerto de risa. Entonces ellos se confunden porque dicen, ¿qué le pasa a este pastor? Y hasta el médico se me queda mirando como, y yo miro así y me río. Me paro en la puerta y miro así y digo yo no podía creer esto, qué barbaridad. Pero yo estoy riéndome. Y la hija, tú sabes quién es la hija, me mira y se calla todo el mundo. Y le digo, doña Lola, dígaselo usted misma.
Ya se lo dije al pastor. Cuando esa mujer gritó y dijo eso, se armó un alboroto, compadre. El médico llamó a la clínica Coromina que le mandaran una ambulancia. La hija salió corriendo que por poco me atropellan. Así que me tuve que quitar del medio y vinieron todo el mundo. Mamá, mamá, se lo dije. Yo te dije a ti que se lo iba a decir, que tú me estás matando. Tú eras que no me estás dando comida. Yo le pongo una pregunta. ¿Volvió la doña o no volvió? El problema de nosotros es que necesitamos esa comunión con Dios. Esa relación con Dios para que Dios pueda actuar a través de nosotros. Y cuando vino la ambulancia, dice la viejita, yo no voy para ningún hospital, esos son unos ladrones. Me están llevando al hospital, dice ella, me están llevando al hospital para cobrarle más dinero a mi hijo. Aquí se armó el lío, se la llevaron y que para ver, el médico de ver qué fue lo que pasó porque clínicamente ya estaba muerta. Voy al hospital a visitarla. Y cuando voy y llego, ahí está peleándole a todo el mundo porque le fascinaba pelear cuando llegué. Digo, ¿y a usted qué le pasa? Oh, pastor, usted aquí. No, diciéndole a todos estos que son unos ladrones. Hacen todo tipo de examen y yo no tengo nada. ¿Qué me examinan aquí? Digo, pero ¿hasta cuándo me van a estar pullando? Todo sale que no tengo nada. Y aquí me tienen, ya va un mes. ¿Qué relajo es este? Estos son unos ladrones. Ladrones los médicos. Ladrona ¿cómo se llama? Las enfermeras. Y ladrones los que administran el hospital. Ladrones todo el mundo, pastor. Digo, hey, cálmese. Que si usted no se murió de una manera, se va a morir por el coraje que está haciendo. Empezó a reírse. Dice, ¿qué va, pastor? Si este es el estilo de vida mío, pelear. Digo, espérese, cálmese, tranquilícese. Bueno, la doñita se tranquilizó. Ahí la dejaron casi 2 meses. Volvió a la casa. Cuando volvió a la casa, antes le importaba una cuestión en religión. Ahora no, había que hacerle culto todos los días. Había que cantarle, leerle la Biblia. O sea, todo fue diferente. Una tarde estábamos en la iglesia de Betel, en una reunión de junta, y vienen y me dicen, pastor, mire que mamá Lola no se siente bien. Habían pasado 3 meses desde el día del incidente, pero ella había hecho su arreglo con Dios, la vida había sido diferente. Y a mí de repente así, ahí, atendiendo mi junta y mi cosa, miro a la persona que viene con el mensaje y le digo, ¿cómo fue? No, que mamá Lola no se siente bien. Y oigan la respuesta que le di. Ah, no, pues díganle que la arreglen. Y que arreglen todo, que la arreglen, que se va a morir. Y sigo aquí con mi junta. Y después que la persona se va, digo yo, ay, mi madre, ¿qué fue lo que yo dije? Pues le dijeron a la doñita eso y la bañaron, ella feliz, la arreglaron, la prepararon, todo muy bien, le hicieron su culto. Y la señora cerró sus ojos y se murió. Ahora yo le pregunto, ¿es real esta cuestión de la vida espiritual? ¿Es real o no es real? O sea, el problema del cristianismo de hoy es que es muy deportivo. Es muy apegado a boberías, a conceptos, a teorías. Pero Cristo es real. Dios es real. La oración es real. Hasta que usted no lo vive, usted no lo entiende. Y hay cosas que usted no la puede explicar, la tiene que vivir. ¿Es así o no es así? Y pudiera pasarme el día contando la experiencia. Cuando usted mira la vida de Jesús, una vida de oración, usted ve también una vida de acción, ¿o no? A ver, ¿sí o no? La vida de Cristo estaba tan llena de tantas manifestaciones del Espíritu de Dios y de tantas cosas gloriosas porque Cristo siempre dependió de Dios a través de la oración. ¿Es así o no es así? Cuando usted aprende a depender de Dios y no de sus razonamientos, cuando usted aprende a depender de Dios y no de su bolsillo, cuando usted aprende a depender de Dios y no de sus cosas, entonces Dios hace cosas que no se pueden explicar. Pero hasta que usted no depende de Él, y la mejor manera de saberlo es a través de la oración. Si usted no pasa suficiente tiempo con Dios en oración, perdóneme, usted no está dependiendo de Dios. El termómetro de un cristiano se llama la oración. El termómetro de Cristo fue, ¿qué cosa? La oración. Número 3. Razones por las que Jesús oraba. Para modelarnos la vida que agrada al Padre. ¿Para qué cosa dice? Modelarnos la vida que agrada al Padre. ¿Fue Cristo nuestro modelo y ejemplo, sí o no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Y aquí vamos a ir aterrizando ya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. ¿Cómo dice? Primera de Pedro 2, 21 al 23. ¿Cómo dice el versículo 21? Pues para esto fuisteis llamados, ¿por qué cosa dice?
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas, el cual no hizo pecado. ¿Y qué dice ahora? Ni se halló engaño, ¿dónde? En su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Cuando usted tiene esa comunión estrecha con Dios, cuando usted tiene esa comunión íntima con el Padre, cuando usted entra a esa experiencia espiritual profunda, su vida refleja la belleza de la vida de Jesús. Por tal razón, en usted se manifiesta el mismo poder que se manifestó en la vida de Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso eso? No importa que usted sea un niño, que sea un muchacho. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años y era un adolescente. A los 19 me bautizaron. Y una cosa le dije a Dios cuando llegué a los 18. Si usted no es real, yo no voy a perder mi tiempo con usted. Si cristianismo es esto que yo veo en esta gente, yo no voy a ser ningún cristiano. Yo le voy a creer a su palabra, a lo que experiencia que esa gente tuvieron en la Biblia. Pero si yo no puedo vivir una vida como la que ellos vivieron, entonces, Señor, yo lo siento mucho. Conmigo no cuente. Y así comenzó mi experiencia violenta con el Señor. Y en medio de todas las vicisitudes, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las cosas que ustedes no se pueden imaginar, vi la mano de Dios actuando, la mano de Dios obrando. 3 veces enviaron a mi casa a mi madre para morir. Y le decía, mamá no está lista para morir, Señor. Y 3 veces, de la nada, los médicos la desahuciaron, de la nada Dios la trajo otra vez. Y decía, Señor, decía, ella no está lista, Andrés. Digo, yo sé que no está lista. Dice, pero tiene un corazón de plomo. Digo, pues métale fuego y derrita ese corazón de plomo. Y en medio de las pruebas y las dificultades, había noches que yo no podía dormir porque no entendía ni una cosa ni la otra. No podía dormir porque yo no quería que mi mamá se me perdiera. No podía dormir porque no entendía cómo podía haber un corazón tan malo de no entender. Pero si ya te libró la primera vez, pero si te libró la segunda vez, si esta es la tercera vez, caramba, no sea tan bruta, recapacita. ¿Cómo puede ser tan bruta? Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Ay, somos tan especiales los seres humanos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Una noche, en medio del batallar y el batallar y el batallar, que el demonio que me la llevo y el Señor que no, que me la llevo y que no. Llegué a mi casa y recuerdo ese día, ay Señor, a mamás algo pasó y bueno, se le rompió el fémur. Los médicos dijeron que no podían operarla porque era diabética. Si la operaban, entonces después va a ser un problema. Ponerle el yeso, porque se le podría la pierna y va a cortarle la pierna. Y recuerdo cuando llegué, ahí está ella llorando con su hueso roto. El médico dijo, denle calmante. Pues no podemos operarla, ni podemos ponerle un yeso. Y voy y me siento y le digo, mamá, ¿te duele mucho? Ay, sí, mi hijo. Digo, mamá, ¿y todavía tiene ese corazón duro? Y se sonríe. Porque déjeme decirle, cuando el enemigo se adueña de un corazón, no es corazón lo que tiene la persona, es un pedazo de metal. Y solamente el dolor lo puede ablandar. Es interesante después cómo, número 1, se le rompió el fémur. Número 2, le rompieron la 9ª costilla. Satanás maltrata a su gente cuando la tiene atrapada. Y recuerdo cuando se le rompió el fémur, y estamos hablando de la oración, yo me quedo mirándola en la cama, y le digo, mamá, vamos a orar para que ese dolor se te quite. Ay, sí, mi hijo. Y me arrodillé. Digo, Señor, por favor, envía un ángel que agarre el hueso de mi mamá, el fémur, le ponga la mano y desaparezca el dolor. Y que ella pueda tener una oportunidad de entender y razonar.
Terminamos la oración. Ahora me despedí de ella y me fui para mi casa. Al otro día me dice mi hermana, oye Andrés, digo, dime, mamá dice que se le quitó el dolor. Digo, no te preocupes, que mientras el ángel le tenga la mano puesta ahí, eso no le va a doler. Jamás le dolió el hueso ni le dolió la pierna. Número 3. Llegó un día y está sentada en la sala y de repente mamá no conoce a nadie. La mente está nula, no conoce a nadie ni nada. Digo, Dios mío, ¿qué le pasa a mamá? Habló con doña Cucha, ¿te acuerdas de doña Cucha? Una señora que tenía una Naturama, salud, ¿cómo se llamaba esa cosa de ahí? Pronatura. Vendía productos naturales. Digo, doña Cucha, yo necesito algo que fortalezca la mente. Y me vendió 2 cajitas, tenía una mente como brillante, una cuestión. No era otra cosa, empezamos a darle mi negralita. Empezamos a darle esa pastilla y oiga lo que hacía. Se ponía la pastilla debajo de la lengua, se bebía el agua y cuando mi hermana se iba, sacaba la pastilla y la tiraba debajo de la cama. El enemigo cuando te domina la voluntad te destruye. Un día estoy en casa orando y digo, ¿por qué mamá no reacciona si le están dando los medicamentos? Y papá Dios es tan hermoso que me dice, ve y mira debajo de la cama. Llegué corriendo a la casa y le digo, Carmen, sí, ¿qué está pasando? Dice, no, está todo bien. Digo, no, vamos a ver la cama de mamá. Cuando voy a levantar la sábana y miro por abajo, ahí están todas las pastillitas verdes. Digo, ven a ver, mira. Dice, ¿cómo tú sabes? Digo, orando. Ok, ahora mira lo que tú vas a hacer. Coge la pastilla y muélela. Échasela en un jugo y asegúrate que se bebe el jugo. Oiga lo que le voy a decir, Empezó a tomarse su jugo con la pastilla dentro. A los 3 días llego a la casa una tarde, mi mamá está sentada y cuando yo llego me dice, oh, Andrés. Y Carmen se asusta y se espanta porque estaba ahí de la doña. Y le digo, mamá, ¿cómo tú te sientes? Dice, muchacho, yo sentía que estaba como en un pozo negro, un pozo oscuro y no podía salir. Digo, ¿y entonces? Dice, no, ahora yo te entiendo, yo te veo. Entonces empezamos a hablar y empezamos a entrar en detalles. Compadre, esa semana la cosa se puso tan buena que a los 2 días más adelante llegué a la casa y entonces cuando empezamos a hablar, el saludo que me da es, maldito, tú me la quieres quitar, pero ella es mía, ella me pertenece. Digo, no, tú te equivocaste, ella es del Señor Jesús y al Señor Jesús que ella pertenece. Y aquí se armó la buena, compadre. El demonio reclamando a mi mamá y el Señor reclamando a mi mamá. Fin de la historia, el espíritu malo tuvo que irse. Ungimos a mi mamá y el Santo Espíritu vino sobre ella. ¿Tengo que creer en la oración o no tengo que creer en la oración? No espere vivir una experiencia traumática y dura y difícil para poder creerle a Dios. Empiece ahora a vivir su experiencia. Yo podría pasar la tarde contándole cosas que a usted se le va a hacer difícil creerla. Pero que usted la crea o no la crea, a mí eso no me preocupa. Yo sé lo que yo he vivido con el Señor. ¿Por qué oraba tanto Jesús? Número 1, le gustaba estar en comunión con Dios. Número 2, en su humanidad dependía del Padre. Y número 3, Jesús oraba tanto para modelarnos la vida que agrada al Padre. La fortaleza de Cristo provenía de la oración. ¿De dónde provenía la fortaleza de Cristo? ¿Deberíamos orar más nosotros también? ¿Por qué orar? Pensábamos que esta serie tendría 2 temas, ¿por qué orar 1, por qué orar 2? Pero hay una parte que necesitamos ver cuando nos volvamos a ver, y es porque es la única manera de recibir la bendición. Si usted no ora, la bendición no llega. Y si llegan bendiciones sin orar, tenga cuidado. Puede ser una trampa del enemigo. ¿Se entiende o no se entiende? San Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10. Dejémosle un poquito de miel en la boca para decirle lo que viene a continuación, que no será hoy. San Lucas capítulo número 11, versículo 9 y versículo 10. ¿Por qué orar? Porque es la única manera de recibir la bendición. Pedid y se os dará. San Lucas capítulo 11, versículo 9, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 9? Y yo os digo, ¿qué cosa?
Pedid y se os dará. ¿Qué cosa? Buscad y hallaréis. ¿Qué más? Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, ¿quién está diciendo esto? ¿Miente Jesús? ¿Lo hizo Él? ¿Recibió la bendición? Entonces usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Hay una declaración interesantísima en Santiago capítulo 4, versículo 2, que analizaremos en otro momento. ¿Qué dice Santiago 4.2? Y con esto aterrizo. Santiago 4.2. ¿Qué está pasando con nosotros y por qué no tenemos más bendiciones? ¿Qué dice Santiago 4.2? Dice el versículo 2, ¿qué cosa? Codiciáis y no tenéis. ¿Qué dice más? Matáis y ardéis de envidia. ¿Y qué dice? Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no, ¿qué cosa? Pero no tenéis lo que deseáis. ¿Y qué dice ahora? Porque no pedís. ¿Cuál es la declaración? Porque no pedís. Aquellos a los cuales Santiago escribió eran culpables de lujuria, homicidio, codicia, guerra y pleitos. Aunque destrozados por sus deseos abrumadores, no obtuvieron lo que querían. Aunque codiciaban lo que otros tenían, no lo alcanzaban. Y sus vidas, consecuentemente, estaban vacías y sin oración. Ha de observarse de que cada una de las cláusulas del versículo 2 están íntimamente ligadas en su significado. Anhelan por lo que no pueden tener. Impropiamente procuran obtener por la fuerza y esto resulta en pleitos y guerra. El deseo de obtener esas cosas que no tenían llevaba al pecado, así como lo es hoy. Hay dos razones señaladas porque no tenían las cosas que necesitaban. Número 1, las buscaban de una manera pecaminosa. Y número 2, no pedían a Dios por la bendición necesaria. Jesús nos ha prometido tener lo que necesitamos cuando lo solicitamos de la manera correcta. Y si estos resultados no siguen a nuestras oraciones es porque, número 1, no oramos bien o número 2, porque, como lo es en estos casos, no oramos por nada. Recordemos que algunas oraciones no son contestadas, otras no se hacen. Claro que debemos querer las cosas que Dios quiere que tengamos y no pedir por otras cosas. Solo de esta manera pueden las necesidades más profundas ser realizadas. Porque no pedís. Si nosotros nos dedicáramos, número 1, a pedir las cosas que glorifican a Dios, a pedir las cosas que son para su honra y su gloria, a pedir las cosas que son para la salvación de los demás, a pedir como pidió Jesús, siempre de alguna manera Dios buscará la manera de responder nuestras oraciones, ¿sí o no? Y ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? No recibís porque no pedís. Pero ¿qué es lo que estamos pidiendo? Como Jesús, debemos pedir las cosas que sean para la gloria de Dios. Como Jesús, debemos vivir una vida de íntima y estrecha comunión con Dios. Porque como no sabemos qué pedir, el mismo Espíritu vendrá a nosotros y pedirá las cosas que sean convenientes. ¿Es así o no es así? Mi pregunta final, ¿le gustaría recibir el Espíritu de Dios en esta hora para que le haga pedir como conviene? Para que como la vida de Jesús pidamos las cosas que son las que glorifican el nombre de Dios. Le garantizo en el nombre de Jesucristo, por su palabra, que si vivimos para la gloria de Dios, Dios se glorificará en nosotros. Póngase en pie conmigo y de esta manera diga, Señor, acepto su Espíritu en mi vida para que me enseñe a pedir como conviene. Vamos a estar en pie y terminemos con una oración. Es hermosa la Biblia porque hay una montaña de versículos, San Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. San Lucas 18, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
San Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? San Mateo capítulo 5, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Es de la oración que está hablando o no es de la oración? ¿Sí o no? San Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, pobres en espíritu significa ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. La verdadera oración elimina toda autosuficiencia y todo orgullo. Sí, la oración es lo que libera el gran poder de la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Querido Padre, gracias. Señor, gracias por su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la oración. Padre, gracias por el modelo hermoso de Jesús que nos enseña, nos instruye, nos inspira para sacar y tomar más tiempo para estar en oración. Señor, enséñenos que la oración es la comunión con usted. Enséñenos que la oración es el acto de orar, es el acto de expresar la experiencia viva que tenemos con usted. Es hermoso hablar con usted, es hermoso comunicarse con usted, Señor. Haga que le amemos por sobre todo y sintamos la necesidad de estar en comunión íntima con usted a través de la oración. Como el Señor Jesús, que su Espíritu nos guíe y nos inspire, que sintamos la necesidad de esa comunión estrecha, como lo hiciera Jesús, para que nuestra vida refleje su carácter y manifieste su poder. Bendiga a los presentes, bendiga a toda persona que escucha este mensaje o que lo sigue a través de la internet o la televisión. Señor, que la vida de Cristo sea inspiradora, que la vida de fe de Cristo sea motivadora, pero que la vida de oración sea una realidad en la vida nuestra. Lo pedimos, Padre, y lo agradecemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré.
me sostendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzar. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré.